un tema que tiene que ver con la reproducción, ¿sí? Reproducción. Ese era el tema que habíamos hablado y hemos hablado de la incoherencia entre un ministro, ¿sí? Un ministro y entonces sus acciones, ¿sí? Cuando hay contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, entonces ahí, hermanos, hay problemas, ¿sí? Y hemos hablado de algunos ejemplos y quedamos en el ejemplo de Jonás, que era un profeta y que su vida era incoherente. ¿Por qué? Porque decía algunas cosas, pero no las practicaba. Y sobre todo lo que vimos es que él necesitaba y creía en el perdón mientras y cuando sea para él mismo, pero cuando tenía que ver con el perdón hacia los demás, como en el caso de los ninivitas, entonces allí es donde él fallaba, ¿verdad? Él no podía llegar a creer, no es que no llegaba a creer, sino que tenía en su carácter, su conducta, su vida, no era coherente, ¿verdad? Entonces, él no entendió que así como a él el Señor lo perdonó, también quería perdonar a otras personas, ¿sí? Y un ministro cuando entonces no es coherente, ahí comienzan los problemas. Jonás aceptaba la gracia de Dios para su vida, pero no para los demás. Y aunque esto parece raro, hay muchos ministros que hacen eso, ¿sí? O seleccionan, sí, aquel sí merece perdón de Dios, pero aquel otro no, y eso no se puede hacer. También vemos otro de las personas que fueron incoherentes, que estuvieron allí en la iglesia primitiva. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1, habla de Ananías y Zafira. Nosotros conocemos la palabra del Señor, que ellos fingieron y mintieron al apóstol Pedro, y el apóstol Pedro los va a confrontar, ¿sí? Los va a confrontar. ¿Por qué? Porque ellos estaban tratando de aparentar algo que no eran. Si hay algo que a Dios no le agrada, entonces es la apariencia de un hijo, la apariencia de un ministro. Y nosotros conocemos capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Que nos habla de que cierto hombre llamado Ananías con su mujer Zafira vendieron una heredad, ¿verdad? Ellos vendieron una heredad. ¿Y qué sucedió? Dice que sustrajeron del precio. O sea, hermanos, en ese tiempo era un mover del Espíritu Santo, donde Dios multiplicaba de tal manera que aquellas personas que tenían 2 terrenos, para que usted me entienda, 2 heredades, la vendían y ponían ese dinero en las manos de los apóstoles para que ellos pudieran sostener a aquella gente humilde. Pero lo que hacía Dios era bendecir a esas familias, y Ananías y Zafira este matrimonio ven de que Dios estaba trayendo una bendición sobre los que actuaban en esta fe, y entonces también deciden vender y hacen un pacto de que ellos iban a colocar el precio de la heredad, que supongamos hoy 10 millones de pesos, un terreno, para decir así, en un pueblo como Hermoso Campo, no 14 millones, pero sustrajeron la mitad. Si era 14, se quedaron con 7 millones, y solamente la mitad pusieron la mano de los apóstoles. Y claro, imagínense ustedes de que toda la gente sabe más o menos a cuánto se vende un terreno, ¿no? Y entonces lo traen a los pies de los apóstoles, y los apóstoles tenían que administrar ese dinero, y podía haber una murmuración, como diciendo, los apóstoles se quedaron con la mitad porque no se ve, en qué se invirtió esos 14 millones. El asunto es que ellos habían dado la mitad. O sea, lo que ellos querían hacer, si nosotros vemos el verso 3, dice: y dijo Pedro, Ananías, al hombre, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Saben que hay un sinnúmero de ministros de que no entienden que al mentir a un hombre de Dios, si bien todos nosotros los hombres de Dios somos hombres igual que cualquier persona, y somos comprados por la misma sangre, tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma fe, el mismo bautismo, todo es lo mismo, pero lo que nos diferencia es la autoridad que Dios nos ha dado y el trabajo que Dios nos ha asignado para hacer. Entonces, cuando se miente a un hombre de Dios, hay un gran problema, y muchos no entienden esto, de que les trae digamos que el que le va a llevar a mentir a un hombre de Dios, ¿sí? Siempre va a ser un espíritu de las tinieblas.
Por eso cuando un hombre de Dios te confronta y te dice, usted hizo tal cosa, hermano, es la oportunidad para poder salir adelante, para poder arrepentirse, como hizo David cuando Natán, el profeta, lo confrontó, y poder restaurar su vida espiritual. Pero ¿qué sucedió? Ellos dijeron, sí, vendimos, este es el precio que lo vendimos, y estaban mintiendo. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos se murieron. Si ustedes siguen leyendo, léanlo después hasta el 11, porque no es mi intención esa, leer todo para que no me ocupe el tiempo, pero ellos terminan muriendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos querían aparentar una generosidad, pero mintiendo a Dios y al hombre de Dios, al pastor. O sea, querían aparentar que eran una cosa. Y yo quiero decirles algo, hermanos, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, porque este es el trabajo más fuerte que tenemos que hacer nosotros como ministros, el de no ser una apariencia, como hemos mirado la semana pasada, los fariseos, los escribas, aquellos que, sobre todo los fariseos que mostraban una apariencia, pero que realmente no eran lo que ellos decían, a tal punto que Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces había una incoherencia entre la imagen que daban y la verdad de su corazón. Ananías y Zafira estaban equivocados en eso. Entonces, yo para hacer un resumen aquí, voy a hacer una pregunta nada más para que ustedes la piensen. ¿Puede un ministro que no diezma, ¿sí?, ministrar ofrendas, o sea, y pedir una oportunidad para ministrar ofrendas? ¿Qué piensa usted? ¿Puede o no puede? Hermanos, no puede ministrar ofrendas. ¿Por qué? Porque no puede decirle al pueblo de que haga algo que él no hace. Tampoco puede un pastor recibir un diezmo si no diezma, ¿sí? No puede hacerlo. Entonces, hermanos, esto es firme. ¿Por qué? Porque no podemos ser incoherentes, ¿sí? Nosotros no podemos decirle a los demás que hagan algo que nosotros no estamos haciendo. Yo he tenido pastores que hoy ya no están más trabajando conmigo, que hacían eso. Querían recibir el diezmo, pero no, que ellos no diezmaban. O si lo hacían en la mitad, como Ananías y Zafira, hacían cualquier cosa, como diciendo, bueno, para que el apóstol no se enoje. Y el tema no es conmigo, el tema es con el Señor. Usted no puede diezmar lo que usted quiere. Si va a diezmar, hágalo bien. Y si no, no lo haga, por favor. Y tampoco reciba diezmo y tampoco pretenda ministrar una palabra para las ofrendas porque usted no está autorizado. Dicho esto, vamos a ver otros ejemplos que sí son ejemplos buenos, que son los ejemplos de coherencia. Hubieron hombres, hermanos, cuando hablo hombres, hablo de género humano, hombres y mujeres, que fueron coherentes. Cuando nosotros miramos el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, usted puede buscarlo allí en su casa y anote la cita, porque ahí van a estar las preguntas y usted necesita saber lo que dice la palabra. Hermanos, cuando los babilonios tomaban a una nación, ¿sí?, la conquistaban, los llevaban a los mejores, las mujeres, para que sean sus concubinas, sus sirvientas, y a los hombres, los más jóvenes, los más fuertes, para hacerlo trabajar, y a los más inteligentes para ponerlos, digamos, en distintos lugares de autoridad, allí para consejeros, por ejemplo. Y este fue el caso de Daniel. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego eran unos muchachos que al ser Israel, al ser conquistada por los babilonios, entonces ellos fueron deportados, sería la palabra, allí a Babilonia. Babilonia en ese tiempo era una de las 7 maravillas del mundo, con sus jardines colgantes, de tal manera que fíjense que inclusive Nabucodonosor llegó a enorgullecerse de tal manera que fue tratado por Dios de manera muy fuerte cuando él miró lo que había, la construcción de Babilonia. Pero ¿qué sucedía? Lo que había en Babilonia, el problema de Babilonia es que era una ciudad creada para la sensualidad, para la lujuria y para la idolatría, la brujería. Entonces, cuando Daniel iba a ser llevado a Babilonia, una de las cosas que él iba a hacer, estos muchachos que creían en Dios, era hacer un pacto con su corazón. Y este es el gran paso que debe dar un ministro: hacer un pacto con su corazón. Antes de hacer un pacto con su pastor o con su apóstol, hacer un pacto con su corazón. Daniel dice la palabra en 1.8 de Daniel, que cuando Daniel iba a ser llevado a Babilonia, él propuso en su corazón
no contaminarse con la comida del rey. La comida del rey no era solamente una comida natural, un alimento para el sistema digestivo, sino que tenía que ver con que alrededor de las fiestas, de las comidas que hacía el rey, se producían las orgías, se producía la brujería, se producía la idolatría. Lo que Daniel estaba diciendo es que él no iba a compartir todo este pecado. ¿Comprende? Entonces, cuando él llega a Babilonia, en el capítulo 1 de Daniel, usted lo puede leer, lo primero que le van a ofrecer es la comida del rey. ¿Sí? Porque cuando nosotros nos determinamos, si usted se determina a ser una persona justa, va a tener miles de oportunidades que el enemigo lo va a tratar, el diablo va a tratar de seguirlo y perseguirlo para que usted sea injusto. Si usted se determina a ser una persona fiel en el matrimonio, le va a perseguir el adulterio. Cuando usted se determina a ser una persona honrada, te va a perseguir aquello que usted decide, ¿sí? Lo que usted decide, serle fiel a Dios, te va a perseguir. ¿Está entendiendo? Por eso nosotros se lo puedo decir por la palabra. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón no debía cortarse el pelo porque ese era el pacto que tenía con Dios. ¿Y qué sucedió? Ahí fue donde el diablo lo persiguió, usando a Dalila para que le cortase el pelo. ¿Usted está entendiendo? Dios le dijo a Adán y Eva, no coma de este árbol de la ciencia del bien y del mal, Génesis capítulo 3. Y es allí donde la serpiente lo persiguió. Y le dijo, si ustedes comieran de este árbol, serán abiertos sus ojos y llegarían a ser igual que Dios. Así podemos ver muchas veces, hermanos, de que todo lo que usted y yo decidimos ser fiel, allí es donde el enemigo nos va a perseguir. Esto es como una nota nada más, hermanos, para cuidarnos. Ahora, ¿qué pasó con Daniel? Dice la palabra que él no se contaminó, que él no, podemos decir en un lenguaje vulgar, él no aflojó, ¿verdad? Él dijo no y se mantuvo, o sea, mantuvo su integridad. Daniel iba a decir, no, yo no soy solamente alguien que tiene palabras, sino que tiene hechos, ¿sí? Que mi conducta tiene que ver con lo que yo predico. Si nosotros vemos allí, en el versículo 9, dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hermanos, eso no voy a explicar porque se veía el tiempo, pero y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló, bueno, le dijo, si ustedes no comen la comida que nosotros le damos, ustedes se van a debilitar. Entonces hicieron un pacto que por 10 días, versículo 12, que hiciera la prueba, que ellos no iban a ir a esa fiesta, ni iban a comer esa comida, sino que iban a comer legumbres, pero apartado del pecado, de la trasnochada y de toda la lujuria. Y que iban a tomar agua, no iban a tomar vino, no se iban a emborrachar, sino que ellos iban a vivir de una manera diferente. ¿Y qué sucedió? Después de los 10 días, dice que se los trajo a ellos, a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, y se comparó con el rostro de los otros muchachos, que era Metajoda, para que usted me entienda, y se halló, ¿sí?, que estos muchachos eran 10 veces mejores en inteligencia, ¿sí?, y en visiones, en sueños. Entonces, hermanos, superaron las expectativas. Ahora, esto es lo que yo quiero decir, y a donde estoy enfocando en esta noche, es que Daniel fue íntegro. Daniel no falló. Si vemos el capítulo 6, versículo 4 del libro de Daniel, como para resumir un poquito, 6:4, fíjese lo que dice, que los otros gobernantes que estaban a su alrededor, que no eran del pueblo judío, o sea, no eran creyentes, para que usted me entienda, dice que buscaron, se llamaban los sátrapas o los gobernadores de aquel lugar, buscaban ocasión para acusar a Daniel en contra, ¿sí? Ocasión para poner a Daniel en contra, ¿sí?, del rey. Y dice que entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Entonces, a ver, el gobierno de Daniel no lo podían encontrar nada, ¿no? Era un hombre sin tacha, ¿me entiende? O sea, le buscaban la manera de ver en dónde Daniel decía algo, pero vivía otra cosa, y no lo pudieron encontrar. Dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Qué tremendo, qué fuerte, porque nosotros queremos la unción de Daniel. Nosotros queremos que Dios obre y nos guarde como guardaba a Daniel. Pero la vida de Daniel no cualquiera la lleva. Fíjese que dice
que no podían hallar ocasión alguna o falta. Y voy a decir más, lo provocaban, le enviaban tentaciones. No dice la Biblia aquí, usted no lo va a leer, pero vamos a ver lo que al final lo hicieron en una manera mucho más agresiva. Dice, porque, versículo 4, porque él, hablando de Daniel, era fiel. ¿Cómo era Daniel? Era fiel. ¿Fiel a quién? Fiel a su corazón. Él había hecho un pacto con su corazón. Daniel ahí no tenía pastor, Daniel ahí no tenía iglesia, Daniel ahí no tenía nadie que le diga, vos sos creyente, vos sos... No. Pero Daniel, escuche bien, y esto es lo que nosotros a veces no entendemos. Daniel entendió que él estaba representando a Dios, al Dios en el que él creía. Él estaba representándolo delante de Babilonia. Sí, lo estaba representando delante de Babilonia. Alguien me avisa cuando esté por terminar el tiempo, un minutito, me avisan por favor. Entonces, Daniel entendía, ¿sí?, que él era un representante de Dios. Por eso es que él se mantenía firme. Por eso es que sabía que sus acciones, ¿sí?, entonces iban a decir si el Dios de Daniel era importante o no era importante. Fíjese lo que dice, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No encontraron nada. Y ustedes conocen lo que luego hicieron, que dijeron, bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, lo vamos a poner en contra de Dios. Porque ellos encontraron cuál era el secreto de ser una persona íntegra, de ser un ministro que reproduce lo que es y no lo que dice solamente. ¿Y cuál era el secreto de Daniel? Yo sé que ustedes, los que predican, saben: la oración. ¿Vieron que nosotros hacemos 20 minutos, media hora de oración antes de la reunión? La oración. Ahora, fíjense, a veces a los ministros cuánto les cuesta la oración, ¿sí? ¿Cuánto les cuesta la oración? La oración era la base. ¿Qué hicieron estos sátrapas? Le convencieron al rey Darío: mira, hagamos una cosa, digamos que durante 30 días nadie puede orar a ningún dios que no sea el dios de los babilonios, o sea, el dios falso. Entonces el rey, no pensando en Daniel, engañado por estos otros gobernantes, accedió y lo firmó con su anillo, y ya no se podía revocar ese decreto, aunque el mismo rey lo quisiera hacer. ¿Qué hizo Daniel? La palabra de Dios nos dice que Daniel se arrodillaba a orar 3 veces al día, y esta oración poderosa para quebrantar, para traer rompimiento. La oración de los 3 tiempos, la oración de la mañana, la tarde y la noche. Cuando nosotros tenemos un momento difícil, cuando estamos pasando por momentos duros, esa es la oración importante, hacer la oración pidiendo y clamando a Dios 3 veces por día, ¿sí? La palabra de Dios nos habla de una viuda que venía de día y de noche. Las 3 veces ella venía, a la mañana, a la tarde, a la noche, y clamaba. Cuando nosotros nos unimos a orar con un familiar, con el cónyuge, con quien sea, con un hermano, en esas 3 veces al día, no importa que sea una oración muy larga. No dice que Daniel oraba... bueno, ya se va a cortar. Bien, no dice que Daniel oraba largo, pero sí dice que Daniel oraba las 3 veces firme. Él oraba las 3 veces al día. No paró hasta que Dios le iba a dar victoria. ¿Y qué pedía Daniel? Que el Señor lo guardara, que el Señor cerrara la boca de los leones. ¿Por qué? Porque lo iban a tirar al foso de los leones, que efectivamente luego lo hicieron. Lo tiraron al foso de los leones, y ustedes saben qué sucedió. La palabra dice que Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, ¿sí? Entonces, ese era el secreto, la oración. La oración nos ayuda, siempre nos va a ayudar para que nosotros seamos fieles a Dios y fieles con lo que nosotros hablamos y con lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué importante que es entonces la unión entre la oración y mi vida, hermanos, mi vida espiritual y lo que yo puedo predicar a los demás, ¿sí? Entonces, hermanos, quizá usted está pasando diferentes dificultades, nosotros estamos pasando diferentes dificultades. Busquémonos a alguien y nos pongamos en oración esas 3 veces al día, y el Señor va a traer grandes respuestas para nuestra vida. Amén. Que el Señor nos pueda dar la fuerza, entonces, como estamos hablando, para poder ser de esa manera, ¿no? Como Daniel. Qué tremendo, ¿verdad? Podíamos hablar mucho de la vida de Daniel. Dice que él abría las ventanas entonces hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. También esto
nos muestra cómo Daniel, hermanos, tenía una identidad de casa. ¿Por qué? Porque él había sido tomado desde Jerusalén y había sido llevado como cautivo, y allí tenía él su templo, allí él tenía, para que usted me entienda, sus pastores. Entonces, cuando él se arrodillaba a orar, él abría las ventanas de su habitación hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenía identidad de casa. Que esto es otra de las cosas que es importante, hermanos, para poder mostrar un buen testimonio. No ser esos creyentes que no sabemos quién es nuestro Padre espiritual, hermanos, como andan muchos por allí, que no se sujetan a nadie, que no tiene nadie quien les reclame cuando se equivocan, ¿sí? Quien los oriente, y eso hace también de que muchas veces se levanten los falsos, ¿verdad? O aquellas personas sin testimonio que predican la palabra pero que no tienen un buen testimonio. ¿Por qué? Porque cuando alguien les reclama algo o les corrige, enseguida entonces se van solos y a trabajar solos, y esos pastores solos, hermanos, o que después se buscan cualquier tipo de cobertura, pero por el mismo hecho de que no se quisieron sujetar. Entonces, pero Daniel, ¿qué hacía? Él abría las ventanas hacia Jerusalén. Fíjese qué identidad tenía Daniel de casa. Él sabía quién era su padre espiritual. Daniel sabía cuál era su ministerio, su iglesia, ¿verdad? Entonces, esto es fuerte, y esto nosotros tenemos que tener cuidado, porque esto es lo que nos va a ayudar siempre a mantener nuestro testimonio. Un lugar donde se nos anime cuando se nos tiene que animar, que se reconozca nuestro trabajo para el Señor, pero también un lugar donde tengamos que ser disciplinados si es necesario o corregidos por un padre espiritual y aceptar esa corrección. Esto tenía que ver con la actitud que tenía Daniel, ¿verdad? Bien, ahí estoy tratando de aceptar a todos. Vamos a continuar entonces en esta noche. Vamos a ver la vida de José, Génesis 39, 9. Si usted quiere, vaya buscando, así podemos ir ganando tiempo. Génesis 39, 9. Y vamos a hablar entonces ahora de la vida de José. Un muchacho, nuevamente, ¿sí? Un joven que su vida, hermanos, y su predicación era lo mismo, ¿verdad? Entonces, fíjese, la vida de José, él era fiel en todo lugar. Donde él se fue, él era fiel. Él era fiel cuando no era nada, y él era fiel cuando llega a la cumbre. Porque esto es otro de los puntos. Hay mucha gente que es fiel cuando en lo poco, pero en lo mucho pierde la fidelidad. ¿Me está entendiendo? Entonces, lo importante es ser fiel a Dios, no solamente cuando recién estamos comenzando, sino serle fiel a Dios siempre. ¿Me está entendiendo? Siempre serle fiel a Dios. Y José era fiel cuando él comenzó. Ustedes saben que él comienza siendo un soñador, pero en la casa del padre él era fiel. Primeramente, escuche, él fue fiel a su papá, ¿sí? A Jacob. Pero le era fiel a su papá porque él era fiel a Dios. Entonces, cuando sus hermanos, ¿sí? Hacían cosas que no debían hacer, ¿quién era el que iba y le decía a su papá? José. Bueno, me dicen de que aparece un video en la pantalla, no sé qué cosa, no sé. A ver. No sé quién está poniendo ese video o esa imagen, mejor dicho, que lo pueda sacar, ¿sí? Yo voy a continuar porque yo no veo nada aquí, hermanos, así que voy a continuar. Ustedes escuchen lo que estoy hablando. Amén. Entonces, si no me está interrumpiendo esto, ¿sí? Bien, hermanos, continuamos. Entonces, le decía que José fue coherente siempre. Fue coherente cuando su papá le mandaba a cuidar las ovejas. Fue coherente cuando fue esclavo. Fue coherente cuando fue prisionero en la cárcel. Y fue coherente cuando fue el gobierno de toda la tierra segundo de Faraón. Siempre, entonces, él fue coherente. Cuando vemos 39:9,
las palabras de José en Génesis 39:9, cuando va a rechazar el pecado de la esposa de Potifar, que se acerca a él y le dice, duerme conmigo, él le dice, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? De nuevo, un hombre que no tenía un pastor, un hombre que no tenía una iglesia que lo pudiera vigilar, estaba solo, él podía haberlo hecho, pero él, hermanos, siempre digo esto, ¿no? Que la gente que tiene temor de Dios, nadie lo va a poder obligar a pecar, y la gente que no tiene temor de Dios, nadie lo va a poder obligar a no hacerlo, a no pecar. Esto es así. Cuando una persona tiene temor y amor a Dios, nadie lo va a obligar a fallarle a Dios. No se puede, no hay poder contra eso, no lo hay. Pero cuando alguien no tiene temor a Dios, mire, usted puede seguirlo, usted puede amenazarlo, y no lo va a conseguir, porque cuando el que quiere pecar, el que quiere fallarle a Dios, lo va a hacer, y de una, así, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios. José era un muchacho que, aunque estaba lejos, ¿sí?, de todo, hermanos, entonces, pero él era temor de Dios. ¿Y qué dijo él? ¿Cómo pues haría yo este mal y pecaría contra Dios? A él no le preguntó. En primer lugar estaba Dios, después estaba Potifar, su amo, ¿verdad? Sí, que también, por supuesto, de que él pensaba en su amo, sí, de que no podía fallarle, porque él dijo, mi amo puso todo lo que yo tengo, él lo puso en mis manos. ¿Cómo yo voy a hacer esto? ¿Verdad? Y no lo quiso hacer. Entonces, y acá voy a hacer un paréntesis, hermanos. Cuando viene Potifar y José no quiere cometer ese adulterio con la mujer de Potifar, le decía hoy, si hay algo que José tenía en su corazón, es que él no pecaría contra Dios, aunque él era un joven. Él decía, yo me voy a cuidar sexualmente, estamos hablando del pecado de la lujuria. ¿Qué es lo que lo persiguió a José? Lo persiguió la mujer. ¿Para qué? Para cometer ese error. Por eso, cuando usted se decide, cuando yo me decido serle íntegro a Dios en el área que sea, es como el enemigo va a atacarnos. ¿Qué le dijo Potifar a José? Le dijo, vos podés tocar todo, pero menos mi esposa. Fue eso lo que él no tenía que tocar, lo que lo estaba buscando. Por eso, hay cosas que Dios nos pide a nosotros, que nos mantengamos en fidelidad, y eso nos va a perseguir. Entonces, ¿qué pasó con Potifar? Cuando su mujer vino y le dijo a Potifar, mirá, Potifar, este hebreo que tú trajiste acá, en otras palabras, esta porquería de esclavo, ¿sí? Ahí verso 12 usted lo puede ver. Él fue el que vino y dijo, duerme conmigo, y acá dejó la ropa y huyó. Y era mentira, era una mentira. Pero ¿qué sucedió? Mire lo que pasó. Potifar le creyó y lo mandó a la cárcel a José. ¿Sabe, hermanos, que ustedes fíjense el poder de una mentira? Y qué lástima que Potifar le haya creído a su mujer, ¿no? No sé si lo hizo por conveniencia, porque era más fácil creerle a la mujer que creerle a José, ¿verdad? Porque si le creía a José, él tenía que saber que quizás él amaba a su esposa y que su esposa le había defraudado, ¿verdad? Y como hombre iba a tocar su orgullo más que agarrar el chivo expiatorio que fue José, ¿verdad? Bueno, ¿por qué digo esto? Hermanos, hoy hay muchos Potifar a nuestro alrededor. Hay mucha gente que cree la mentira contra usted y contra mí. ¿Sí? De usted y de mí pueden hablar muchas cosas, pero mientras nosotros le seamos fieles a Dios, tenemos que estar en paz. O sea, hay cosas que no se pueden evitar, hermanos. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? En el mundo, estas son las aflicciones que podemos vivir. Ahora, José fue íntegro, aunque dijeron que no era íntegro, pero él sí fue íntegro delante de Dios. Y acá de vuelta, ¿qué es lo que nosotros hacemos delante de Dios? Es lo más importante, ¿no? Y le dije hoy, nadie puede obligar a alguien a fallarle a Dios. Nadie puede obligarle a un ministro a ser de dos caras, ¿verdad? Nadie. No me digas, me obligaron, no me digas eso, no digamos eso, porque es una mentira. El que quiere ser fiel va a ser fiel, en donde nadie lo ve, así lo quieran obligar, así sea una persona. Fíjese, la mujer de Potifar hubiese sido una mujer hermosa, una mujer seductora,
una mujer con poder, con autoridad, pero José dijo que no y no lo hizo, ¿sí? Entonces, qué importante, hermanos, es de esas excusas no tienen poder. Ahora, cuando vemos el capítulo 45, verso 14 al 15, vamos a mirarlo, Génesis 45, un poquito más adelante, nosotros vamos a ver qué sucedió con sus hermanos. Dice que estos mismos hermanos que un día lo vendieron como esclavo, que lo quisieron matar, lo tiraron a una cisterna, un pozo, y Dios lo guardó. Cuando ellos entran en ruina, en miseria, porque eso sucede cuando alguien se levanta contra un hombre íntegro. Cada persona que se levanta contra un hombre íntegro tiene un gran problema. Se levanta contra la integridad de ese hombre. Y saben que por lo mismo que lo entregó, es por lo mismo que después va a sufrir. ¿Qué pasó? Los hermanos de José lo vendieron por unas monedas y ese día entraron en ruina y en miseria y nunca más prosperaron. Nunca más prosperaron. ¿Por qué? Porque lo entregaron por dinero. Cuando alguien, mira, a mí me ha pasado que hay alguien que se ha levantado y dijo, nosotros lo dejamos al apóstol porque él nos vive pidiendo dinero. Y es una mentira. Mire, yo llevo casi 30 años de ministrar y jamás le he cobrado a nadie por ministrar. La gente siembra si quiere, voluntariamente. Yo soy sostenido por los hermanos y eso es la palabra de Dios. Ustedes saben que eso nos enseña la palabra, que el que tiene un rebaño no es pecado que pueda vivir de ese rebaño, ¿verdad? Y que no se puede poner bozal al güey que trilla, hablando de un hombre de Dios que está trabajando para la obra y que el Señor lo bendice a través de sus hijos espirituales. Punto y final. Ahora, se levantan y mienten. Entonces, ¿qué sucede? Entran bajo una maldición terrible. Número 2. Cuando su papá José le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Jacob le preguntó, ¿dónde está su hermano José? Y ellos le mataron un animal, le ensangrentaron las ropas de José, le dijeron a su papá, acá está la ropa de nuestro hermano. Mintieron porque dijeron que estaba muerto. Y ese día Jacob dijo, yo nunca más voy a ser feliz, voy a morir enlutado porque mi hijo se murió. Dos cosas perdieron ese día, la prosperidad y el gozo. Esa casa nunca más volvió a tener gozo. Qué terrible, hermanos, es levantarse contra los hombres íntegros de Dios, ¿verdad? Por eso, ser íntegros, hermanos, delante de Dios y delante de la gente, una sola costura, como era la ropa de Jesús, una sola costura. Entonces, hermanos, eso tiene mucho poder delante del Señor. Pero cuando llegamos al capítulo 45, verso 14, entonces sus hermanos tienen que ir a pedir un poco de comida a Egipto. ¿Y quién cree ustedes que era el que iba a abrir los graneros de Egipto? ¿Y quién era el encargado de dar el alimento a la gente o que la gente no lo tuviera? José, el mismo que ellos vendieron por unas monedas, ahora estaban pidiéndole un poco de comida. Qué tremendo, ¿verdad? Y el Salmo 23 dice que Dios adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esa palabra es muy fuerte porque José, antes de darle la comida, lo sienta en la mesa y ellos ni siquiera lo reconocían. Qué tremendo. Ni siquiera reconocían a su hermano que habían vendido como esclavo, porque José estaba totalmente bendecido, fructífero, lleno de gozo, de alegría. Ahora, volvemos a José. José allí ya no estaba como aquel muchachito indefenso que ellos tiraron al pozo, que vendieron como esclavo. Ahora José estaba en autoridad. Fíjese lo que Dios hace, hermano. Qué fuerte que es esto. A veces nosotros pasamos momentos de injusticia y estamos abajo y no nos queda otra que aguantarnos. Pero llega un momento que Dios nos pone arriba y tenemos la autoridad para vengarnos, tenemos la autoridad para hacer un montón de cosas. ¿Qué hizo José? Versículo 14, se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, el menor, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. ¿Qué sucedió? José los perdonó. José los perdonó. Cuando tenía la autoridad para matarlos a todos, ¿qué hizo? Los perdonó, los trajo a vivir con él y mandó a buscar a su papá. Un mensaje, un hombre que tenía coherencia con su mensaje. Por eso, hermanos, voy a volver a decir lo que dije. El mensaje es usted. El mensaje soy yo. Esto es algo muy fuerte, pero esto es así. ¿Qué más? Capítulo 41, verso 15. José en todo momento iba a dar la gloria a Dios. Un poquito más atrás dice, y dijo Faraón a José,
yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Bueno, José interpreta el sueño del faraón. Respondió José a faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. Nadie podía interpretar el sueño de faraón de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. Entonces traen a José y José presentado delante de faraón, y faraón dice, no hay nadie quien pueda interpretar los sueños. Entonces José le dice, no soy yo, faraón, el que lo va a hacer es Dios. Dios te dará la respuesta. Mire, esto es impresionante, hermanos. José, y quiero que usted levante su mano allí donde está, porque hay una gracia de Dios aquí. José pasó por miles de menosprecios, desprecios, cisternas, cárceles, tentaciones. Mire, pasó por tantas cosas, soledad, perdió sus hermanos, su papá, todo, hermanos, todo pareciera que la vida misma se había puesto en contra de José. Y hermanos, todo lo que José pasó, todo estaba preparado para este día. Para este día estaba preparado. Todo lo que el enemigo lo persiguió, todo lo que trató de frenarlo, de matarlo, tanto sea físicamente, sentimentalmente, hermanos, quiso generarle raíz de amargura, odio a sus hermanos, hacerlo una persona que se diera la lujuria. Todo lo que José pasó, meterlo en la cárcel para que agarrara raíz de amargura, depresión, todo fue para este día. ¿Qué día? En el día en que Dios iba a hacer soñar al hombre más poderoso de la tierra, Faraón, el faraón de Egipto, y nadie en la tierra de norte a sur, de este a oeste, nadie iba a poder interpretar el sueño, excepto Dios lo iba a poner en el corazón de José. Para este día Dios lo había preparado. Este sería el día del rompimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero soltar una palabra sobre usted en esta noche antes de orar. Dios te ha preparado y nos ha preparado para un día como este. Llegará el día donde vas a salir del anonimato, donde vamos a salir del anonimato, donde Dios nos sacará. José estaba en el anonimato. Su papá no sabía dónde estaba, sus hermanos no sabían dónde estaban. Nadie sabía qué había pasado con José. Estaba en la cárcel, pero de allí Dios lo mandó a sacar. Llega el tiempo donde el ministerio Aliento de Vida va a salir del anonimato. Oh, gloria al nombre de Jesús. Donde hay muchos ministros, hijos de esta casa, renuevos, que Dios comenzará a sacarnos del anonimato y nos comenzará a ser conocido en las naciones. A ese día José iba a interpretar el sueño. Y ese día, si ustedes conocen la palabra, Faraón iba a ponerlo como el segundo después de él, como el hombre que iba a gobernar la tierra, hermanos, a partir de ese día. Para un día, mira, hay un día de quiebre. Sé que a veces nos cansamos, pareciera que todo está en contra, que algunas cosas no salen, que se vuelven a enredar, pero Dios nos ha preparado para ese día, para ese día. Oh, gloria al nombre de Jesús. Quiero que usted levante su mano allí donde está. Vamos a orar. Yo quiero parar aquí. Quiero orar por esta palabra. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos se animan a recibir esta palabra? Gloria al nombre de Jesús. Por eso mantener la integridad vale la pena, hermanos. Es difícil. Pareciera que los demás viven a cualquier manera, pisan la cabeza de cualquiera, viven en una manera desordenada. Hermanos míos, caen, fallan a Dios. Se rinden al pecado, pero nosotros vamos a seguir luchando porque hay un día, Dios tiene preparado un día para usted y para mí. Levante su mano, dele gloria a Dios y reciba esta palabra. Señor amado, gracias por esta palabra. Gracias porque, Señor amado, nosotros queremos reproducir bien. Señor mío, queremos reproducir de acuerdo a tu voluntad. Nos cuesta, pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vencer estas 3 áreas y su derivado: el amor al dinero, la lujuria y el orgullo. Ayúdanos, Señor, como venció José, como venció Daniel y como muchos hombres lo hicieron, porque entendieron de que había un día que estaba preparado para ellos. Señor mío, gracias porque tú vas a cerrar boca de leones como lo hiciste con Daniel. Gracias porque vas a secar cisternas, pozos, para que no nos ahoguemos. Gracias, Señor amado, porque tú vas a hacer soñar a un faraón que nos saque
de la esclavitud para ponernos en el gobierno más grande. Señor amado, yo quiero bendecir a cada uno de estos hijos que están haciendo el discipulado, que hoy quizás son desconocidos, quizás son conocidos por poquita gente, pero pronto, Señor, saldremos del anonimato porque tú lo vas a hacer, porque tú nos vas a poner, como le dijiste a Abraham, yo te daré un nombre, aleluya, y te bendeciré y serás bendición, alabado sea tu nombre, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así lo haces con tus hijos, Señor. Dios mío, no es en vano, como le dijo el diablo a Dios, que Job te sea fiel. No es de balde que te es fiel. Padre, no es de balde que estamos luchando por ser fiel. Ayúdanos a no mirar a nuestro alrededor de aquellos que te fallan, Señor mío, sino que nosotros seguir firmes en el nombre de Jesús, sabiendo, Señor, que estamos en esta tierra para reproducir, Dios mío, y ser esos pequeños Cristos, aquellos cristianos que puedan ver en nosotros la gloria de Dios nuestro Padre, que puedan ver a Cristo en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, gracias por estar allí. Solamente me queda hacer una oración por aquellos que van a sembrar por esta palabra, que van a sellar esta palabra, y aquellos también que lo hacen durante el mes mientras van haciendo las evaluaciones, que toman una semilla y lo hacen. Padre, yo levanto mis manos, Señor, Dios mío, por aquellos que entienden, Señor amado, que el que trae alimento a la casa, según Malaquías 3, 10 y 11, tú vas a abrir ventanas en los cielos. Habrá una comunicación con aquellos que abren su mano para bendecir la casa, el alimento a la casa, que tiene que ver con sostener a los hombres que tú has levantado, Señor, para llevarles una palabra. Tu palabra dice, Señor, que de toda cosa buena que recibimos debemos compartir con los hombres que nos instruyes en la palabra. Eso dice Gálatas. Por eso yo bendigo, Señor, a cada uno que va a tomar una semilla, Señor amado, de acuerdo a su voluntad y a lo que tú lo hayas bendecido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.